¿Nombre? Muy buen día, mi nombre es Johan Darwin Zavala Ramos, soy estudiante de Ciencias del Deporte y la Educación Física en la Universidad de Cundinamarca. ¿Edad? 27 años. ¿Condición económica? Estrato 2. ¿Lugar de residencia? Kennedy. Primera pregunta. Desde su conocimiento, ¿cuáles son los actores armados existentes en Colombia? Bueno, hay diversos. De hecho, pues los principales son tres, que son grupos guerrilleros, grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas. Entre esas pues ya entra lo que es la Marina, el Ejército, la Policía Nacional. Existen principalmente dos grupos de guerrillas que son el ELN y la guerrilla de las FARC. Ahorita que es un movimiento político. Todavía, digamos, se encuentran presentes el tema de disidencias de esta misma guerrilla. Para usted, ¿qué es el conflicto armado? Conflicto armado es un conflicto entre dos grupos armados, valga la redundancia, que están en una disputa ya sea por un territorio, una posibilidad de ingresos y lo disimulan con lo que vendría siendo ideologías políticas. Pero en sí es una disputa por algún tema económico o territorial. ¿Qué acontecimiento histórico marca el origen de la violencia? La muerte de Gaitán en 1948, el origen de las FARC en el 64, el surgimiento del narcotráfico en los años 70 o el paramilitarismo en los años 90. Yo diría que más que la muerte de Galán es la instauración del Frente Nacional, que era pues ese momento donde conservadores y liberales se repartían el poder cada 4 años y vetaban de la posibilidad acceder a, digamos, a cargos de poder público o al poder ejecutivo a las diferentes personas que componían Colombia. El hecho, la muerte de Galán generó un estallido social, sí, efectivamente, pero ya se venía marcando una violencia en el país. El veto de esas sociedades, digamos, marginales, fue lo que desarrolló el conflicto armado. ¿Considera usted que los empresarios y la clase política de alguna manera han estado implicados con algún acto armado? Por supuesto que sí. De hecho, pues varios ganaderos, exportadores formaron sus propios grupos paramilitares o de autodefensas para combatir las extorsiones que generaban los grupos guerrilleros. Esto también pues ha generado que ellos sean partícipes o actores involucrados en el conflicto armado, más no necesariamente como actores violentos, sino como financiadores. Eso también se trató en los acuerdos de paz, donde se instauró o se pensaba que ellos también tenían que comparecer ante la JEP, porque financiaron por X o Y razón estos grupos armados. ¿Sabe usted qué implicaciones sociales ha tenido el narcotráfico para el mantenimiento del conflicto en el país? Lo más importante o lo más caro de mantener en el mundo es un ejército, porque realmente un ejército no te produce nada, solamente es consumo de comida, material, desplazamiento, combustible, todo. Entonces lo más caro de mantener es un ejército, y para tu mantenerlo necesitas un flujo de ingresos. El narcotráfico permite un flujo de ingresos demasiado grande, lo que permite que estos actores tengan primero más gente para pagarles y más armamento, lo que recrudece la violencia. ¿Quiénes son ¿Quiénes son los mayores generadores de violencia en el país en los últimos años? Yo diría que los grupos paramilitares. Se ha demostrado, pues de hecho me había documentado con un libro y en el que mencionaba que los grupos paramilitares eran los que más atentaban contra la población civil. Esto pues entre las disputas territoriales y demás. Tanto era así que el 70% de los conflictos o enfrentamientos que tenía con las guerrillas o con el ejército eran provocados por la guerrilla y el ejército. Realmente los paramilitares, más que una ideología, buscaban era apoderarse de ciertos territorios, de ciertos espacios. Entonces, para mí los más violentos son ellos. También así han cometido los actos más atroces o de los actos más atroces. Pues no defiendo ningún acto, pero pues sí ha habido situaciones como el hecho de los hornos crematorios. Ha sido, digamos, de las peores capítulos que ha habido en nuestro país. ¿Cree usted que la salida del conflicto en Colombia es de tipo militar o negociado? Tiene que ser tipo de negociado. Créeme pues que llevamos más de 80 años en este conflicto armado, o sea, nosotros que estamos aquí presentes no habíamos nacido cuando este conflicto inició, nuestros padres muchas veces ni siquiera ellos habían nacido y el conflicto continúa. Y todo pues la solución se ha dado hasta últimamente es con el diálogo. Creo que se tienen que abrir nuevos espacios de enfrentamiento, pero pues ya no en la selva, ya no digamos en territorios urbanos, sino en el Senado, en el Congreso, en las disputas electorales.
¿Por qué los grupos desmovilizados de guerrilla y paramilitares han vuelto al camino de las armas? Diversas razones. Siempre va a haber o tú vas a encontrar un ala guerrerista. Personas que desean el conflicto. Por X o Y razón están o se sienten cómodos con su control territorial, su pedacito de tierra, prefieren estar ahí y ellos siempre van a mantenerse en conflicto. O sea, con ellos no hay manera de negociar. Afortunadamente son una minoría. ¿Por qué otra razón? Por el incumplimiento de los acuerdos. Muchos excombatientes, tanto el proceso, digamos, de negociación que hubo en el gobierno Uribe con las AUC, como el proceso de negociación de Juan Manuel Santos con las guerrillas, se ha visto incumplido por X o Y razón. Un ejemplo tácito. En el gobierno Uribe se había pactado que no se iban a extraditar los paramilitares y se extraditaron. Eso es un motivo pues, de incumplimiento de los acuerdos y que se recrudezca la violencia. Muchos excombatientes de la guerrilla manifestaban que estaban siendo hostigados, tanto ellos como sus familias, y estaban siendo desplazados nuevamente. Entonces, el que vuelvan a las armas es por el incumplimiento de los acuerdos y una falta de garantías de no repetición de los hechos violentos. Para usted, ¿qué debe hacer la sociedad civil para terminar ese legado de violencia que se transmite de generación en generación? Lo que estamos haciendo en este momento. Creo que la academia es la que tiene que fundamentarse en ese aspecto y es dialogar. Hubo un caso, digamos que el mayor caso de posconflicto que se ha manejado es el caso de Sudáfrica y más de 30 años después siguen hablando del tema, las razones de por qué sucedió, eh, cuáles fueron los detonantes que surgió a partir de los diferentes hechos de violencia y es eso, es dialogar. Creo que los jóvenes desde la academia, desde nuestro entorno social tenemos que dialogar sobre lo que pasó. Habrá puntos de vista diferentes, pero pues como yo decía que una de las soluciones son las palabras. La resolución del conflicto tiene que ser a través del diálogo y tenemos que trabajarlo como sociedad desde nuestro hogar. Y ya por último, ¿quiénes son los más vulnerables en la población colombiana con el conflicto armado en el país? La sociedad civil, pero puntualmente la sociedad rural, realmente están muy desprotegidos y quedan a merced de grupos armados, no solo por el hecho de desplazamientos, sino también por la falta de oportunidades y de garantías, se ven de cierta forma obligados o seducidos para entrar a ser parte de esos grupos armados. Eh, no creería que es por otra razón, sino más la obligación de pertenecer, ya sea porque no tienen oportunidades, por presión de la familia, por obligación e instigación de estos grupos armados de pertenecer a eso. Para mí ellos son los más vulnerables y el gobierno nacional, la sociedad tiene que preocuparse por esa juventud del campo, que tenga la posibilidad de trabajar la tierra, de estudiar y tecnificar sus cultivos para que no vean la necesidad económica de vincularse a esos grupos armados. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días. Estamos con Lady, edad, 31, condición económica, E3, lugar de residencia, Bogotá. escolaridad. Soy tecnóloga. Primera pregunta, desde su conocimiento, ¿cuáles son los actores armados existentes en Colombia? Actores armados, el ejército, las FARC, las BACRIM. Para usted, ¿qué es el conflicto armado? Es una guerra, pero es una guerra interna en cada país, en diferentes bandos. ¿Qué acontecimiento histórico marca el origen de la violencia? La muerte de Gaitán en el 48, el origen de las FARC en el 64, el surgimiento del narcotráfico en los 70 o el paramilitarismo en los años 90. No, de ninguno, o sea, todos y ninguno, porque todos tienen es un punto histórico donde se desenvolvieron diferentes conflictos armados, pero absolutamente todos generaron guerra entre bandos, donde hubo muertos, donde hubo desplazamiento, donde se aumentó la desigualdad, entre otros ya conflictos sociales a raíz de esos puntos en la historia del país. ¿Considera usted que los empresarios y la clase política de alguna manera han estado implicados con algún acto armado? Claro que sí, todo acto armado tiene que ver con el dinero. Entonces, las grandes economías del país han sido los principales aportantes económicamente para que el conflicto surja y continúe. Okay. ¿Sabe usted qué implicaciones sociales ha tenido el narcotráfico para el mantenimiento del conflicto en el país? Bueno, los narcotraficantes son bandas, ¿no? Ellos necesitan protegerse de otras bandas,
Al igual son personas y pues familias que han generado demasiado dinero por lo cual necesitan protección porque pues siempre van a haber otras bandas, otras organizaciones que quieran robarlos. Adicional a esto, pues si descubren que están cometiendo un ilícito, tanto la policía como el ejército pues va a estar detrás de ellos igualmente. Este tipo de conflictos pues hace que el narcotráfico sea muy importante y, o sea, un actor generador de guerra muy fuerte en el país. ¿Quiénes son los mayores generadores de violencia en el país en los últimos años? Bueno, aparte de las guerrillas, pienso yo que las BACRIM, o sea, bandas delincuenciales que han surgido al eliminarse, entre comillas, lo que son el paramilitarismo, algunas otras guerrillas, lo que llamamos ahorita las disidencias de las FARC. Entonces, son personas que nunca supieron salir de la guerra, nunca supieron ser algo diferentes que guerrilleros, que malandros, entonces se organizaron en bandas más pequeñas delincuenciales que hoy día pues extorsionan, asesinan, roban y pues también están en el narcotráfico. Okay. ¿Cree usted que la salida del conflicto en Colombia es de tipo militar o negociada? De las dos. De todas maneras, no todo se puede con diálogo y todas las mentes son mundos diferentes, así que sí habrá personas que van a preferir la guerra y pues habrá que responderles de la misma manera. ¿Por qué los grupos desmovilizados de guerrilla y paramilitares han vuelto al camino de las armas? Como lo dije en una pregunta anterior, hay personas que no conocieron otro mundo, ¿sí? No sé si porque no quisieron o porque no tuvieron las herramientas o porque el mismo gobierno no prestó atención a esas personas, pero no conocieron otra cosa que eso, que robar, que matar, que están entre el monte, entonces pues siguieron por ese camino y no tuvieron más que armar o reorganizarse con las personas que tuvieron cerca para eso. Para usted, ¿qué debe hacer la sociedad civil para terminar ese legado de violencia que se transmite de generación en generación? Uy, es algo difícil, pero pienso que cada persona, desde su familia, desde su núcleo social, ¿cierto? Amigos, eh, hay que generar la paz, o sea, siempre tratar de dialogar. Creo que es un camino que desde los niños hay que irse forjando. La guerra que ya está y los actores armados que ya están en guerra, que ya han matado, que ya han asesinado, que siguen en conflicto, pues hay que trabajar de una manera social para tratar de eliminarlos, de acabarlos, de llegar a acuerdos para que no hagan más estas cosas, pero a su vez se debe trabajar con no brindarles más actores violentos, como que los niños. Entonces hay que proteger la niñez, hay que llevarla por el rumbo de la educación, de la paz, ¿sí? Cosa de que no vayan a convertirse en un futuro en futuros ladrones, violadores, asesinos, etcétera, pero es como un trabajo de todo, tanto de los que ya están en conflicto como de los que se pueden convertir en personas, en actores de conflicto. Okay. Y ya por último, para finalizar, ¿quiénes son los más vulnerables en la población colombiana con el conflicto armado en el país? Las familias más pequeñas, digamos que depende de donde se encuentre el conflicto, puede ser en el campesinado, en la ciudad de los mismos niños, pero siempre son las familias más sanas, más trabajadoras, las más vulnerables en los conflictos en Colombia. Vale, muchas gracias. Buenos días. Hola, muy buenos días. Nombre. Lady Avilés, Edad. 23, Condición económica y estrato. estrato 3, Lugar de residencia. Kennedy Central. Educación. Estoy terminando un pregrado en psicología. Bueno, desde su conocimiento, ¿cuáles son los actores armados existentes en Colombia? En Colombia los actores armados están lo que son las pandillas, las BACRIM, está lo que es el ejército, la policía y están los grupos guerrilleros al margen de la ley, por así decirlo. Entonces está lo que es la FARC y el ELN. Para usted, ¿qué es el conflicto armado? Para mí el conflicto armado es un conflicto que se da, digamos, entre dos grupos que tienen ideas opuestas o contrarias y en las cuales ellos buscan ganar o poner sus ideas o sus ideales por encima del otro grupo. Este conflicto se es armado porque es un conflicto donde no es un debate, sino es un desarrollo de momentos
en el que se utilizan las armas y la agresividad para poder conseguir lo que se quiere. ¿Qué, qué acontecimiento histórico marca el origen de la violencia? La muerte de Gaitán en 1948, el origen de las FARC en el 64, el surgimiento del narcotráfico en los 70 o el paramilitarismo en los años 90. Creo que el origen de la violencia va mucho más allá que estos acontecimientos, es algo intrínseco, o sea, cada ser humano eh, animalmente, por así decirlo, es violento por naturaleza. Sin embargo, a lo largo de los años se fueron desarrollando diferentes hechos que terminaron en estallidos de guerra, en estallidos de confrontamiento, en los cuales hubo masacres, muertes. Sin embargo, con la muerte de Gaitán se desarrolló algo muy, digamos, histórico en el país, porque no fue solamente un enfrentamiento entre un grupo y otro, sino fue un enfrentamiento, un estallido social, más que militar o de paramilitares o de guerrillas, fue un estallido social que desencadenó muchos conflictos posteriormente a eso. ¿Considera usted que los empresarios y la clase política de alguna manera han estado implicados en algún acto armado? Sí, sí, porque el mantener ejércitos no es, no es económico. Primero porque no generan ningún tipo de economía, sino ellos solamente gastan lo que es comida, armamento, trajes, transporte. Entonces, para todo, para mover un ejército, para traer más personas al ejército y armarlas, es de mucho dinero. Y bien es cierto que en Colombia se deja obviamente un presupuesto bastante alto. Hace un año o 2 años cambió, pero antes había un presupuesto bastante alto para inyectarle al ejército para la guerra. Sin embargo, a veces no alcanzaba y por lo tanto se unían de pronto ganaderos, grandes terratenientes que daban o donaban dinero a estas causas y ya luego ellos tenían algún tipo de beneficio por parte del gobierno. ¿Sabe usted qué implicaciones sociales ha tenido el narcotráfico para el mantenimiento del conflicto en el país? Pues implicaciones sociales bastantes. El narcotráfico, digamos que es un problema global y es bastante grande porque juega con las personas, con las necesidades de las personas a través de drogas o fármacos que se les dan que los vuelven codependientes. Cuando tú vuelves a una persona codependiente, esa persona es muy difícil que salga si no tiene una estructura social que lo apoye y lo vuelva, realice una reinserción a la sociedad. Entonces el narcotráfico se mantiene y tiene tanto flujo de dinero porque mantiene a las personas, a la sociedad metidas en el consumo de ciertas sustancias que para ellas son lucrativas. ¿Qué pasa? Ellos les llega ese dinero y lo que hacen es, digamos, de pronto hacer tratos con el gobierno en el cual dicen, yo pongo tal capital o yo doy tanto dinero, pero si de pronto se encuentran un cargamento, se encuentra tal, por favor hacer caso omiso, ¿sí? Entonces, ellos dan dinero para que se siga financiando la guerra, pero asimismo ellos piden que el gobierno se haga a un lado cuando algo pasa. Y esto lo que genera es obviamente más violencia en el país y que los jóvenes y en general las personas se degraden al consumo de las drogas. ¿Quiénes son los mayores generadores de violencia en el país en los últimos años? Los mayores generadores de violencia son los paramilitares, que fueron creados a partir de querer combatir el otro que es las guerrillas. En estas guerrillas encontramos lo que es las FARC y la LN, el ELN. El ELN en un inicio se intentó un tratado de paz, pero pues fracasó. Y ahorita el último que se dio fue con las FARC. Sin embargo, aún hay grupos armados que volvieron a las armas y por lo tanto todas siguen. Eh, siguen. ¿Cree usted que la salida del conflicto en Colombia es de tipo militar o negociada? Yo creo que es de tipo negociada, perdón. Llevamos tanto tiempo
en guerras, invirtiendo en armamento, en, en un ejército, y no se ha logrado nada, porque digamos que la creación de las guerrillas lleva más o menos que 50 años o más, la verdad no sé, y se ha intentado por otros medios y no se ha logrado hasta hace algunos años que se intentó con el Tratado de Paz, en el cual sí rindió frutos, no los que se esperaban, pero sí rindió frutos. Sin embargo, es necesario seguir trabajando sobre ese tratado para minimizar los entes de guerra o las confrontaciones que se puedan dar. Porque los grupos desmovilizados de guerrilla y paramilitares han vuelto camino de las armas. Pues yo creo que hay dos por qué. La primera yo creo que es porque muchas personas que están dentro de estas guerrillas prácticamente nacieron allí, o sea, fueron desde muy chiquitos, a veces ni siquiera por voluntad propia, sino por sacados de sus familias. Cuando una persona crece entre tanta violencia, entre conocer solamente la vida de la selva, tampoco sin las socializaciones, digamos, en la sociedad, cuando se intentó hacer lo del Tratado de Paz y que volvieran, digamos, a la sociedad, que consiguieran empleos o garantías que les permitieran a ellos desarrollarse en sociedad, muchos de ellos fracasaron y no solo porque no hubieran garantías, sino porque no pudieron desenvolverse en la sociedad por durar tanto tiempo entre las selvas o entre en un grupo tan pequeño, lo que se les fue más complicado. Por otro lado, el volver las reinserciones se da también por una falta de garantías, persecuciones que se le dan a la guerrilla, porque aunque se intentó hacer el Tratado de Paz, muchas personas afectadas no logran y no lograrán perdonar los actos de violencia que se llevaron a cabo, por lo que cuando ellos salieron de ese grupo armado fueron perseguidos, de pronto los amenazaron, no consiguieron trabajo, no tenían de pronto dónde llegar, o cómo desenvolverse en sociedad porque no había de pronto las garantías, no se cumplieron como se esperaba para que ellos pudieran desarrollar otro tipo de vida ya en sociedad. Para usted, ¿qué debe hacer la sociedad civil para terminar ese legado de violencia que transmite generación en generación? Yo digo que lo más importante para acabar ese legado de violencia es la comunicación, el diálogo y la enseñanza. Hacer este tipo de actividades en los colegios donde los mismos chicos reflexionen y vean desde afuera la violencia les ayuda a entender o a visibilizarse cuando ellos de pronto estén entrando a algún grupo de violencia. Cualquier grupo de violencia pequeñito, pandillas de barrios o grupos de 3 personas que se arman en los barrios de pronto para robar o para asustar, desde ahí ya es un generador de violencia y que los chicos entiendan que no porque sea un grupo pequeño no van a llegar a ser algo más grande, no es coherente con lo que se está realizando, por lo que es importante manejar con los chicos este tipo de reflexiones para que ellos mismos empiecen a crear un carácter del cual se puedan fiar para tomar buenas decisiones. ¿Quiénes son los más vulnerables en la población colombiana con el conflicto armado en el país? Si hablamos del conflicto armado que es entre el gobierno, el paramilitarismo y las guerrillas, estos se centran mucho más en, en las poblaciones rurales, en los campesinados, en los que fueron desalojados de sus tierras, a los que mataron eh, padres, hermanos o se llevaron a sus hijos. Creo que la población campesina ha sido la más afectada, sobre todo con sus cultivos, muchas veces o los robaban o no tenían la posibilidad de salir a llevar sus cultivos a venderlos porque si lo hacían de pronto en el camino se encontraban a alguien y terminaban era muertos. Y por otro lado, las pequeñas pandillas. Es que aunque sea pequeño y no es un conflicto tan grande, esas pequeñas pandillas sí generan conflicto. Y lo que hacen es
generar más violencia en la población, digamos, urbana y afectar a la población más joven, a los chicos jóvenes que apenas se están formando, apenas están desarrollando un carácter, una personalidad, apenas están empezando a ver de forma diferente el mundo y si entran estas pandillas a coger estos jóvenes que pronto pueden estar confundidos, es muy probable que también caigan en las pandillas y cuando una persona cae en las pandillas es muy difícil que salga. Muchas gracias. Gracias.